Pues nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sacado ventaja para seguir adelante con sus proyectos de reelección en los comicios de noviembre de este año y a costa de México. A raíz de esta situación económica y de salud pública que implica la pandemia del COVID-19, anunció que va a invocar y a instrumentar el Acta Constitucional 42 USC 265, que implica el que el presidente estadounidense utilice su prerrogativa para, en tiempos de crisis, prohibir la entrada a los Estados Unidos de extranjeros que él considere pueden provocar la expansión y contagio, en este caso, del coronavirus. ¿Y qué significa esto en términos prácticos con México? Que Trump anunció que va a enviar a México en deportación temporal a todos los migrantes extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos, algunos desde hace años, otros de meses y otros de días, esperando el resultado de su petición de asilo por cualquier motivo en la Unión Americana. A México los va a deportar y de manera unilateral para que se pasen en el territorio mexicano el tiempo de espera hasta que resuelva sus casos. Se está aprovechando Trump del acuerdo al que se comprometió el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por las amenazas de los aranceles que le hizo Trump el año pasado, de aceptar que todos los solicitantes de asilo, sobre todo centroamericanos y de otros países, que alcanzaran a llegar a las garitas estadounidenses por la frontera norte de México y pidan asilo, se queden pacientemente en nuestro país esperando hasta el resultado de sus casos. Trump va a tomar esta medida instrumentando el acta, repito, es la 42 USC 265, sin el debido proceso. ¿Qué significa esto? Que obviando las leyes internacionales y las estadounidenses de asilo, es decir, no va a respetar nada, invocando que se trata de una circunstancia que ha llegado a un punto inflexible y que es necesario evitar a toda costa que se extienda la pandemia en Estados Unidos del coronavirus. Y por temor a que algún extranjero pueda provocar esto, nos va a mandar a México. ¿Cuál es la respuesta del gobierno de López Obrador? Que lo están evaluando y que en estos tiempos de crisis están dispuestos a respaldar a las medidas estadounidenses. Así de fácil lo tenemos. Y eso, no olvidemos, que fue el gobierno de López Obrador, cuando todavía era electo, el que detuvo las negociaciones de tercer país seguro que ya estaba teniendo a cabo el corrupto gobierno de Enrique Peña Nieto con el de Donald Trump. Lo que son las circunstancias y lo que cambian las cosas. De manera unilateral, básicamente lo que está haciendo Trump es cerrar la frontera sur de los Estados Unidos, metiendo en una cuarentena a todo Estados Unidos, si tomamos en cuenta también que con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, acordó cerrar la frontera norte de los Estados Unidos. El cierre parcial de la zona limítrofe con nuestro país significa que solamente permitirá la entrada a los Estados Unidos por el territorio mexicano de ciudadanos estadounidenses, de residentes permanentes y de extranjeros que solamente en circunstancias de emergencia tengan que llegar a los Estados Unidos por el territorio mexicano. Eso sí, no se va a interrumpir el intercambio comercial de bienes y servicios porque significaría un golpe más a la economía estadounidense y sobre todo a la mexicana. En eso hay acuerdo. Trump ya ordenó al Departamento del Tesoro de que autorice la inyección de $1 billón a la economía estadounidense, tomando en cuenta que va a haber una contracción
en el desarrollo del Producto Interno Bruto estadounidense en el segundo y tercer trimestre de este año, y si no se extiende la pandemia del COVID-19 es posible que hasta el último trimestre de 2020. En México, pues con eso de que tenemos más fe que acciones, el golpe va a ser muy fuerte. Ya lo estamos viviendo con la devaluación del peso en el mercado cambiario internacional, con el precio del petróleo, que se ha ido al fondo, y todavía estamos con ese sentimiento de que a nosotros no nos va a hacer nada. Por lo pronto, si somos inmunes o no a este coronavirus, Trump pues ya está pasándole al gobierno mexicano la responsabilidad de hacerse cargo de miles de inmigrantes que están buscando asilo en los Estados Unidos mientras se pasa la pandemia. En este mismo sentido, el mandatario estadounidense quiere que el gobierno mexicano nuevamente debajo de la alfombra meta un asunto humanitario y de salud pública por los intereses unilaterales de Washington, sin desechar que Trump se está aprovechando de esta pandemia para mover y sacar adelante su estrategia de reelección en los comicios del 3 de noviembre de este año. Otra vez, las autoridades mexicanas haciéndole el trabajo sucio a esta Casa Blanca que, de manera despectiva y racista, por parte de Trump, al COVID-19 lo llama el virus chino. Pero ojo, Trump aclaró que no lo hace por racismo, simplemente porque fue en China donde se originó este virus. Hasta la próxima, y como siempre, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. No se olviden de leer, les hago una recomendación, El miedo del portero al penalti, de Peter Hanke, este escritor austriaco y Premio Nobel de Literatura de 2019. Leer nos fortalece y nos ayuda a todos. Si pueden, y les recomiendo que me sigan en Twitter, en mi cuenta, J. Jesús Esquivel, y en Instagram, J. Jesús Esquivel, todo con minúsculas.